Y entonces, fíjense, después de haber visto ya los núcleos basales, vamos a ver lo que serían los hemisferios cerebrales. Y vamos a empezar con lo que sería la configuración de la superficie de los hemisferios cerebrales. Y como ustedes saben, los hemisferios cerebrales tienen tres caras. Tiene una cara lateral, que es la más conocida, una cara inferior, que se relaciona con la base del cráneo y el tentorio, y una cara medial, que se localiza ahí en la cisura o la fisura interhemisférica o longitudinal. Entonces vamos a empezar con la cara lateral, ¿verdad? Entonces esta cara lateral, ustedes saben que está en relación con la convexidad de la bóveda craneal, ¿verdad? Y entonces por eso es convexa esta cara lateral. Lo primero que llama la atención y dentro del desarrollo embriológico es la aparición de esta gran fisura muy profunda, que es la fisura lateral o la fisura, la antes llamada la fisura de Silvio, ¿verdad? Que es muy profunda y que se va dirigiendo hacia atrás y ligeramente hacia arriba. Se dice que se levanta más o menos 15 grados en relación con el plano horizontal. La siguiente fisura que aparece en el desarrollo embriológico es una fisura que se encuentra aquí en relación con el borde superior y que veremos que se continúa con la cara medial y es muy profunda, que va a ser la fisura parieto-occipital, que antes se llamaba la perpendicular externa en esta cara, en la parieto-occipital. Vamos a tener ya un surco que es mucho menos profundo que las fisuras, que también va del borde superior, más o menos me hace de 1 a 1.5 centímetros por atrás de la mitad de la distancia entre el polo frontal y el polo occipital, que es el surco central, antes llamado surco de Rolando, que así presenta unas pequeñas curvaturas, ¿verdad? Dos convexas hacia adelante y una convexa hacia atrás. Entonces sería el surco central antes llamado de Rolando. Convencionalmente, estas fisuras y este surco nos divide lo que sería aquí el lóbulo más grande, que es el frontal, que ocupa un tercio de la corteza cerebral. Tendríamos aquí el parietal, el temporal y el occipital. Como estamos viendo, no existe un límite preciso ahí parieto, temporo, occipital. Entonces, en forma convencional, ¿sí? Se observa que aquí en relación con el borde inferior del hemisferio cerebral hay una pequeña muesquita que está inmediatamente por delante del cerebelo y que lo forma el borde superior del peñasco del temporal, que es la muesca preoccipital. Entonces aquí tenemos esta pequeña muesca preoccipital. Entonces, si trazamos un plano que vaya de la fisura parieto-occipital hacia la muesca preoccipital y después trazamos una línea que parte de la terminación de la fisura lateral y después va perpendicular a este plano, podemos ya dividir en forma convencional al parietal, del temporal y el occipital, esta encrucijada parieto-temporo-occipital. Ustedes saben que nosotros somos animales girencefálicos porque tenemos gran cantidad de giros, a diferencia de otros animales como los roedores o los equinos, que tienden a ser lisencefálicos, casi carecen de giros. Y entonces estos giros, vamos a empezar con el frontal, ya que tenemos primero un surco que va paralelo al surco central y que normalmente alcanza la fisura lateral, que sería el surco central, que va paralelo al surco central. Y tenemos otros dos surcos poco definidos en sentido antero-posterior, que serían el surco frontal superior y el surco frontal inferior. De esa forma podemos ir describiendo cuatro giros del lóbulo frontal. Tenemos uno que se encuentra paralelo al surco central, que ven que es el giro precentral. Y después tenemos dos horizontales en sentido anteroposterior, el giro frontal superior, el giro frontal medio
y el giro frontal inferior. Entonces, la forma como se dividen aquí, tenemos el giro precentral, que antes se llamaba la circunvolución frontal ascendente, ¿verdad? Tenemos el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Ahora, ya ven que el giro frontal inferior queda subdividido por unas ramas de esta fisura lateral. Tenemos una rama que se va horizontal anterior y una rama que se dirige ascendente vertical. Entonces, esta rama anterior horizontal y esta rama ascendente vertical dividen a este giro frontal inferior en tres zonas. El área orbitaria, que se relaciona aquí con la cara inferior del frontal, el área triangular, que tiene efectivamente un triángulo, y la pequeña área opercular, que funciona como una pequeña tapadera. Entonces tendríamos, esta es la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular, que se localizan en el interior del giro frontal inferior. Si nos vamos al lóbulo parietal, ya ven que presenta otro surco, que también va paralelo al surco central y que también normalmente llega hasta la fisura lateral. A diferencia que recuerden que la fisura central o el surco central no alcanza la fisura lateral. Este sería el surco postcentral. Este surco postcentral va a mandar una prolongación hacia atrás en sentido antero-posterior, que es el surco intraparietal. De esa forma, el lóbulo parietal queda subdividido en tres giros. El giro postcentral, o la circunvolución parietal ascendente, el pequeño lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior, divididos por el surco postcentral y por el surco intraparietal. Entonces tengo aquí el giro postcentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Decíamos que no existe un límite preciso aquí entre el parietal y la porción posterior del temporal. Entonces vemos que en el temporal existen aquí un surco muy bien definido, que es el surco temporal superior, que también le llaman el surco paralelo, porque va paralelo a la cisura lateral. Y tengo otro surco que es muy poco definido, que es el surco temporal inferior. Entonces acá tenemos el surco temporal superior o paralelo y el surco temporal inferior. De esa forma, el lóbulo temporal queda subdividido en lo que sería el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Recuerden que el giro temporal superior y el medio tiene la característica que se van a continuar hacia el lobulillo parietal inferior. Entonces, la porción posterior del giro temporal superior tiene una prolongación, un pliegue de paso que se va al lobulillo parietal inferior y que está rodeando la terminación de la cisura lateral, ya que es el denominado giro supramarginal. Y por atrás de él tengo otro pliegue de paso, temporoparietal posterior, que va al giro temporal medio y se continúa también con el lobulillo parietal inferior, que es el giro angular. Testi denominaba que era el pliegue curvo, ¿sí? Tanto el giro supramarginal como el giro angular, porque sí, efectivamente son giros curvos que son temporoparietales. Vamos a observar que en la superficie superior de este giro temporal superior, que forma el labio inferior de la cisura lateral, exactamente en este punto, si vemos por arriba este giro temporal superior, ya que presenta unos pequeños surcos que delimitan los giros transversos de Hertz, ¿verdad? Que también se denomina el plano temporal o plano temporal, que va a estar muy en relación con el área auditiva primaria y más posteriormente con el área sensitiva del lenguaje, es decir, con el área de Wernicke. Entonces, una característica de la superficie superior del giro temporal superior.
Más hacia atrás tendríamos el pequeño lóbulo occipital. En esta cara lateral se observa aquí una pequeña cisura, que es la cisura calcarina, y que queda aquí un pequeño giro que es muy inconstante, que es el giro semicircular. Lo importante es que este lóbulo occipital tiene aquí pliegues de paso, occipito parietal superior, occipito parietal inferior, y también tiene aquí un pliegue de paso temporo occipital, ¿verdad? Entonces serían más o menos las características de esta cara lateral. Si lo vamos viendo en un cerebrito disecado, podemos observar estos giros. Bien, entonces tenemos aquí en esta cara lateral que comentábamos, toda esta gran cantidad de giros o circunvoluciones que tenemos en esta cara lateral. Y entonces llama la atención primero esta gran fisura, que es la fisura lateral, que tiene una prolongación posterior, que decíamos que se levanta más o menos 15 grados del plano horizontal, y tiene aquí dos ramas, una rama anterior horizontal y una rama ascendente vertical, que decíamos que se introduce en el giro frontal inferior. Tendríamos, aquí no se observa muy exactamente lo que sería la fisura parieto-occipital. Lo que sí se observa es la muesca preoccipital, ¿sí? Que es la muesca preoccipital inmediatamente por delante de la cara petrosa del cerebelo. Y entonces esta línea trazaba aquí este plano para dividir el temporal del occipital y del parietal del occipital. Y después de esta terminación de la esfera lateral, un plano que vaya aquí perpendicular. Tendríamos aquí el surco central. Miren, el surco central es fácil de identificar porque este surco central viene del borde superior del hemisferio cerebral y no alcanza a la fisura lateral. Hay aquí un pliegue de paso frontoparietal. Y es fácil de identificarlo porque por delante y por atrás de él se observan dos giros que son verticales, que es el giro precentral y el giro postcentral, y que separa este gran lóbulo que es el frontal del parietal. Aquí tendríamos parte del surco frontal inferior y aquí arribita el surco frontal superior. Lo vamos a ver mejor en una vista superior. Tendríamos aquí el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Entonces es fácil ir determinando cómo efectivamente estos giros van en sentido horizontal, presentan pliegues de paso que se unen en este caso aquí al giro precentral. Aquí hay otro pequeño pliegue de paso. Y entonces eso lo que va a provocar es que este surco precentral quede interrumpido. Aquí vamos como queda interrumpido. Y este surco precentral sí alcanza a la fisura lateral. Entonces la forma como puede uno identificar el surco central, ¿sí? Delimitado por dos giros que están verticales o ascendentes. Vemos que el giro frontal inferior, por esta rama anterior horizontal y esta rama vertical ascendente, queda subdividido el giro frontal inferior en lo que sería la porción orbitaria, la porción triangular, que es esta, y la porción opercular, que es esta pequeñita, ¿verdad? Ya veremos que esto es importante cuando vemos funcionalmente, que es el área de Broca, ¿verdad? El área 44 y 45 de Brodmann. Ahora, si nos vamos al lóbulo parietal, aquí en el lóbulo parietal vemos este surco que también alcanza la fisura lateral, que es el surco postcentral, que va paralelo al surco central. Y este surco manda una ramificación que aquí está interrumpida por pliegues de paso, que es el surco intraparietal, que divide el lóbulo parietal superior de este lóbulo más grande que es el lóbulo parietal inferior. Y acá estaría el giro precentral. Comentábamos que el lóbulo temporal va a tener dos surcos paralelos, un surco paralelo, que es el surco temporal superior, que está muy bien definido y va paralelo a la fisura lateral. Y tendríamos abajo un surco que está poco definido, está interrumpido por pliegues de paso, que es el surco temporal inferior.
Entonces, de esa forma tenemos el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y comentábamos que el giro temporal inferior se curva rodeando la terminación de la cédula lateral, formando el giro supramarginal, y el giro temporal inferior se curva también hacia arriba, hacia el oblío parietal inferior, formando el giro angular. Aquí apenas se ve parte de la cisura calcarina, y aquí sería todo el lóbulo occipital, con pliegues de paso, parieto occipital superior, parieto occipital inferior, y el pliegue de paso temporo-occipital. Entonces serían más o menos algunas de las características de esta cara lateral. Ahora, si lo vamos viendo en una vista superior, podemos ver un poquito mejor aquí, por un lado, esta gran fisura, que es la fisura interhemisférica o longitudinal, que está separando la cara medial de cada uno de los hemisferios cerebrales. Se puede observar mejor el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Y vemos cómo estos giros que están en sentido horizontal, inmediatamente aquí vemos posteriormente que se interrumpen por este giro que está totalmente vertical y que está limitado hacia adelante por este surco precentral, decíamos interrumpido por pliegues de paso. Aquí atrás tendría el surco central y más hacia atrás el giro post central. Se observa aquí la fisura lateral de Silvia y este sería el giro temporal superior. Aquí en este punto, aquí se apenas se vislumbra los giros transversos de Hertz, que estarían aquí en la cara superior del giro temporal superior. Ahora, si hacemos un acercamiento de esta fisura lateral o fisura de Silvio, ustedes saben que esta fisura lateral se ha ido profundizando en el desarrollo de las especies, siendo muy profunda en los seres humanos, ¿verdad? Para formar una especie como de tapadera en un pequeño lóbulo que anteriormente estaba muy superficial y que cuando diseca uno el cerebrito del caballito, este lóbulo está muy superficial porque la fisura lateral de Silvio es poco profunda, que ya ven que es el lóbulo de la ínsula. Pero en el caso de nosotros, se forma una especie como de tapadera a este lóbulo de la ínsula, que es el opérculo fronto, parieto, temporal, ¿no? Aquí se ve muy bien el área orbitaria, el área triangular y el área opercular del giro frontal inferior, ¿verdad? Y aquí sería el giro pre-central, el surco central, que miren, no alcanza a la fisura lateral, a diferencia del surco precentral y del surco postcentral, que se alcanza a la fisura lateral. El giro frontal ascendente, parietal ascendente o giro postcentral, y aquí el obulillo parietal inferior, y aquí estaría el giro supramarginal. Viene aquí el giro temporal superior y se curva rodeando la terminación de la fisura lateral. Este es el giro supramarginal y acá atrás quedaría el angular. Ahora, si hacemos una disección quitando, decíamos, el opérculo fronto parieto temporal, quitamos esta tapadera y entonces en el fondo se observa este pequeño lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que está delimitado por su giro, su surco semicircular, que tiene una porción anterior, superior y posterior inferior, que están delimitando los márgenes de este pequeño lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula se le describe también su surco central, que separa hacia adelante los giros breves, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 giros breves, y tenemos los giros largos, aquí en este caso son 2 giros largos. Aquí en el vértice de este triangulito que tiene la forma, el lóbulo de la ínsula, dicen que más que una isla es una península, porque tiene unos pliegues de paso frontoinsular y temporinsular, que se localizan en esta estructura que se llama el limen insulae o la entrada a la ínsula, en el fondo de la cisura lateral. Aquí está la cisura lateral, y aquí en el fondo se encuentra el limen de la ínsula, que forma parte del rinencéfalo, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí en el limen unos pequeños giros frontoinsular y el temporo insular. Aquí tenemos un acercamiento
del limen de la ínsula. Aquí es donde estarían estos pliegues de paso, frontoinsular y temporoinsular, ¿eh? El surco central, aquí se ve, viene un giro largo y aquí otro giro largo del lóbulo de la ínsula, y el surco semicircular que lo está delimitando a este lóbulo de la ínsula. Bien, de esa forma podríamos pasar a ver ahora la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Esta cara inferior decíamos que se relaciona con el piso anterior, el piso medio y con lo que sería el tentorio en su cara superior. Entonces, si vemos ahora una vista inferior del hemisferio cerebral, tendríamos aquí adelante lo que sería el lóbulo órbito frontal. Después tendríamos hacia atrás el lóbulo temporo occipital. Este sería el temporal, y hacia atrás el occipital, y aquí la cisura interhemisférica. Vamos a poner aquí el otro lóbulo órbito frontal, y aquí el lóbulo temporo occipital. Aquí como referencia tendríamos cortado la porción superior del tallo cerebral, donde estaría el mesencéfalo, y aquí serían partes del hipotálamo, que serían los cuerpos mamilares. Entonces, esta vista inferior, vamos a tener la porción del frontal que se relaciona con el techo de la órbita, que es el lóbulo órbito frontal. Este lóbulo órbito frontal, que es parte del frontal, presenta aquí primero un surco que va así posterior y ligeramente lateral, que es el surco olfatorio, que es donde se va a estar relacionando el bulbo olfatorio hacia adelante y el tracto olfatorio hacia atrás, dividiéndose en las estrías olfatorias lateral y medial. Lateral a este surco olfatorio se encuentra un surco en H, que es muy irregular, que tiene efectivamente una letra de H, y este surco en H nos va a dividir los lóbulos orbitarios, ¿verdad? Donde tendríamos el lóbulo orbitario medial, el lateral, el lóbulo orbitario anterior y el lóbulo orbitario, o el giro, mejor dicho, giro orbitario posterior. Estos son los giros orbitarios, ¿verdad? Medial, lateral, anterior y posterior, ¿verdad? Ya veremos que este lóbulo órbito frontal es muy importante para la toma de decisiones. En el lóbulo temporo-occipital vamos a tener principalmente dos surcos. Tengo un surco que es medial, ¿sí? Que es el surco colateral, y otro surco que es lateral, que es el surco temporo-occipital. Entonces tendríamos uno medial, que es el colateral, y otro lateral, que es el temporo-occipital. Este es el surco temporo-occipital, y acá el surco colateral. Estos tres surcos me dividen tres giros, ¿verdad? En la cara basal del lóbulo temporo-occipital. Uno que sería lateral, que sería el giro temporo-occipital lateral, el temporo-occipital medial, que se ensancha en su porción media, y también le llaman el giro fusiforme, y tenemos más medialmente el giro, lo que llamaban la quinta circunvolución temporal, es decir, el para hipocampo. Entonces tendremos aquí el giro temporo-occipital lateral, el giro temporo-occipital medial fusiforme, y aquí tendríamos el parahipocampo, que va a formar parte del lóbulo límbico. Este surco colateral, en su extremo anterior, se dirige medialmente y se relaciona con las estrías olfatorias, pues se denomina el surco rinal. La porción anterior del giro del parahipocampo
forma lo que sería en sentido lateral la corteza entorrinal y medialmente el uncus. Entonces, en su extremo anterior, el parihipocampo presenta la corteza entorrinal y medialmente presenta una especie de dedo índice semiflexionado hacia atrás, que es el uncus. Que algunos autores a la conjunción de la corteza entorrinal y el uncus es lo que le llaman el lóbulo piriforme, que forma parte del rinencéfalo junto con el limen insulae y la porción córtico-medial del núcleo amigdalino, que está en relación con la corteza del uncus. Entonces son las características de esta cara inferior. Si pasáramos a ver ahora la cara medial, antes de la disección, teníamos que hacer aquí exactamente un corte en la fisura longitudinal o interhemisférica. Y esta cara medial, obviamente, es una cara plana. Entonces, para poder observar, tendríamos que cortar nuestro cuerpo calloso. Tendríamos aquí el cuerpo calloso y tendríamos ya la cara medial, que es plana, de los hemisferios cerebrales. Aquí tendríamos el diencéfalo, que sería el tálamo. Entonces tengo el cuerpo calloso con su pico rostrum, su rodilla, el cuerpo propiamente y el esplenio. Veo el polo frontal, el polo temporal y el polo occipital. Observo la profundidad de la fisura lateral o la fisura de cilios, porción profunda. Ya que aquí existe primero un surco que va paralelo al cuerpo calloso, que es el surco del cíngulo. Tendríamos el surco del cíngulo, que va a limitar hacia abajo este giro, que es el giro del cíngulo, ¿sí? Antes llamada circunvolución pericallosa. Entonces aquí tenemos todo el giro, perdón, aquí, todo el giro del cíngulo, ¿no? Estaría en esta porción o circunvolución pericallosa. Recuerden que este giro del cíngulo se inicia aquí en esta región, que es el área subcallosa. Esta es la denominada área o giro subcalloso. Aquí tendríamos en el borde superior del hemisferio cerebral 1 a 1.5 centímetros por atrás de la mitad de la distancia entre el polo frontal y el polo occipital. Tendríamos aquí el surco central en su extremo superior. Dice que todo este es el frontal y todo lo que queda aquí atrás es el parietal. Este surco del cíngulo manda unas ramas que son poco definidas en ocasiones, que es el surco paracentral, y hacia atrás manda el surco marginal, que son poco definidos. Entonces el surco paracentral y acá atrás el surco marginal. Y en esta cara medial sí podemos observar claramente una fisura que es profunda, que decíamos que es la fisura parieto-occipital. La parieto-occipital. Y también se puede observar una gran cisura, que es la fisura calcarina, que se va a unir a lo que sería a la fisura parieto-occipital. Entonces aquí tengo la fisura calcarina que se une a la parieto-occipital. Tendríamos aquí lo que sería los surcos que veíamos en la cara inferior, el témporo occipital y el surco colateral. Entonces tenemos aquí, en relación con el borde inferior, el témporo occipital, y aquí tendríamos el surco colateral, el surco colateral. Vamos a tener, entonces, en esta cara medial, que es plana, tendríamos el giro del cíngulo, tendríamos acá el giro frontal medial o interno, que se continúa acá lateral con el giro temporal superior. Entonces tenemos aquí el giro frontal medial. Y tendremos aquí en el pliegue de paso superior frontoparietal, que une el giro presentral con el giro postcentral, el pequeño lobulillo paracentral.
Y vamos a observar que aquí tendríamos, aquí, vamos a tener aquí un pequeño lóbulo, que es el lóbulo precúneo o cuadrado, ¿sí? Que estaría entre el surco marginal, el surco del cíngulo y la fisura parieto-occipital, es el precúneo. Y vamos a tener que entre la fisura calcarina y la fisura parieto-occipital tenemos el lóbulo cúneo o triangular, ¿sí? Entonces el cúneo se encuentra en el lóbulo occipital, mientras que el precúneo se encuentra en el lóbulo parietal. La cara inferior del lóbulo temporo-occipital, pues tendríamos aquí el giro temporo-occipital lateral y medialmente el giro temporo-occipital medial, y tendríamos más medialmente el giro del parihipocampo o la quinta circunvalación temporal, que ya menos forma parte del lóbulo límbico. Aquí adelante estaría el uncus, aquí más o menos quedaría así, el uncus en forma de un dedo índice semiflexionado, y esta sería la corteza entorrinal. Ahora, aquí lo importante es que vemos que este giro del parihipocampo hacia atrás se ramifica en un giro que se va a ir por atrás del esplenio del cuerpo calloso y un giro que se va por el labio inferior de la fisura calcarina. Entonces, vemos que aquí hay una corteza que es la corteza retroesplenial. Entonces, la corteza retroesplenial no es más que una corteza que une al parihipocampo con el cíngulo y van a formar parte del lóbulo límbico. Entonces, todo el lóbulo límbico sería esta porción, que todo esto sería el lóbulo límbico, que no es un círculo completo porque lo interrumpe la profundidad de esta cisura, que es la cisura de Silvio lateral. Esta es la fisura lateral o de Silvio. Y por otro lado, entonces tenemos la corteza retroesplenial que se dirige por atrás del espesor del cuerpo calloso. Y tenemos el giro lingual, que es un pequeño giro que forma el labio inferior de esta cisura, que es la cisura calcánea. Entonces serían algunas de las características aquí del parihipocampo hacia atrás, continuándose aquí con el giro lingual y hacia arriba con la corteza retroesplenial. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ver la disección del cerebrito. Y entonces aquí en la fisura lateral, me saco. Bueno, aquí, pero vamos a ver aquí. Ya está. Aquí está. Bien, entonces fíjense, vamos aquí haciendo la disección. Aquí tenemos la vista anterior. Este es el polo frontal y aquí el polo temporal. Y esta es la profundidad de la fisura lateral o la fisura de Silvio. Miren qué bonito se ve. Aquí es donde quedaría el himen insulae, en la profundidad de la fisura lateral, lóbulo de la ínsula. Se ve muy bien el óvulo orbitofrontal, que está en relación con el techo de la órbita, ¿verdad? Que decíamos que el óvulo orbitofrontal es muy importante para la toma de decisiones. Tenemos el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Aquí como relación tenemos parte del mesencéfalo, el puente, la médula oblongada y el cerebelo. Y aquí estamos viendo la cara inferior. Vemos el óvulo orbitofrontal y el óvulo temporo-occipital. Aquí se conservó todo el tallo cerebral con el cerebelo. Y entonces vamos a hacer una disección cortando aquí la porción rostral del tallo cerebral. Aquí se ve el mesencéfalo. Y entonces tenemos aquí el óvulo orbitofrontal. Y esta sería la profundidad de la célula lateral y todo el óvulo temporo-occipital. Entonces, este lóbulo temporo-occipital, bien, aquí se ve, este es el surco colateral que se interrumpe, pero se puede delimitar perfectamente aquí el parahipocampo. Este es el parahipocampo. Y este es el esplenio del cuerpo calloso. A este nivel, el parahipocampo se va a dividir en estos dos giros que decíamos. La corteza retroesplenial
y el giro lingual hacia el lóbulo occipital. Se ve aquí el giro temporo-occipital medial, que se ensancha en su tercio medio, pues se llama el giro fusiforme, y más lateralmente tenemos el giro temporo-occipital lateral. Ahora, si hacemos un acercamiento del lóbulo orbitario, órbito frontal, sería aquí. Se puede observar el surco olfatorio, donde se aloja el bulbo olfatorio, viene el tracto olfatorio y después las estrías olfatorias, la medial y la lateral, que delimitan esta sustancia, que llaman que es la sustancia perforada anterior, que queda lateral al quiasma óptico, el nervio óptico, quiasma óptico y el tracto óptico. Esta es la eminencia media donde nace el tallo de la hipófisis. Ahora, medialmente al surco olfatorio está este pequeño giro, que es el giro recto, que es angosto en su porción anterior y es más ancho en su porción posterior. Ya ven que en los abordajes de la comunicante anterior muchas veces reseca una parte de la porción posterior del giro recto. Y más lateralmente tenemos el surco en H, que es irregular, y este surco en H me divide los giros orbitarios, medial, lateral, anterior y posterior, ¿no? Entonces sería el lóbulo órbito frontal. Aquí tenemos un acercamiento de la cisura lateral, que tiene su porción profunda y su porción superficial. Y aquí quedaría el limen insular, donde serían los pliegues de paso temporoinsular y frontoinsular. Bueno, es un acercamiento ahí de parte del hipotálamo. Este es el tuber cinereum, limitado atrás por los cuerpos mamilares, adelante por el quiasma, a los lados por el tracto, y aquí la eminencia media. Se ven muy bonitos los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular con la estancia perforada posterior y el nacimiento del oculomotor y su relación con el uncus. Aquí está el uncus, aquí se está marcando parte del borde libre del tentorio y esa sería la corteza entorrinal. Y acá atrás se continuará el parahipocampo. Ahora, aquí ya estamos viendo la cara medial. Vemos el cuerpo calloso, pico rostrum, rodilla, cuerpo propiamente y esplenio. Y aquí estaría el surco del cíngulo, que me está delimitando lo que sería el giro del cíngulo, que empieza aquí los giros subcallosos, y después por atrás del esplenio del cuerpo calloso es donde sería la corteza retroesplenial para continuarse con el parahipocampo. Todo este sería el giro frontal medial, y aquí se delimita apenas el pequeño lóbulo paracentral, limitado por el surco del cíngulo, el surco paracentral y el surco marginal. Y tendríamos aquí la fisura parieto-occipital, que limita hacia atrás el óvulo precúneo o cuadrado, y hacia atrás de él tenemos el óvulo cúneo o triangular, que está delimitado por la cisura calcarina y la fisura parieto-occipital. Aquí estamos viendo una vista inferior de la cara medial del hemisferio cerebral. Aquí está el área, los giros subcallosos, el giro del cíngulo, y aquí esta sería la corteza retroesplenial, que se continúa con el parahipocampo. Este es el parahipocampo, esta sería la corteza entorrinal, y miren cómo el uncus tiene la forma de un dedo índice semiflexionado, ¿sí? Señalando hacia atrás, y este sería el uncus con su surco. Este es el surco del uncus. Y el parahipocampo hacia atrás, a la altura del esplenio, dividiéndose en estos pliegues de paso. La corteza retroesplenial, que se continúa con el cíngulo y forma el lóbulo límbico, interrumpido por la profundidad de la fisura lateral o fisura de cilio. Y este parahipocampo, hacia atrás, se continúa con el occipital para formar el giro lingual, que está en relación con el fondo, con el labio inferior de la fisura calcarina. Aquí se siguen viendo el lóbulo temporo-occipital lateral, medial, y el temporo-occipital lateral. Y aquí el lóbulo orbitofrontal, se viene el tracto olfatorio, el giro recto y los giros orbitarios.
Muy bien, pues ya eso sería lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna duda o comentario. Activa tu micrófono, Carlos. Ah, disculpe, doctor. No, le comentaba Acá. que todo bien, doctor. Muchas gracias. Pusimos mucha atención en su clase, como siempre. Muchas gracias. Hola. Gracias, Entonces, maestro. el próximo, ¿están dormidos? No, maestro. Aquí estamos. Despierten a su compañero que está ahí bien dormido. Es Carlos, maestro. Ah, bueno. Este, la próxima sesión veríamos las áreas de Brodmann, De acuerdo. ¿sale? Muy bien, maestro. Donde ya daríamos un aspecto funcional a lo que vimos ahorita, y junto con algunos síndromes lobares de los prefrontales, los parieto-occipitales y temporales, ¿sale? Sí, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ah, no, Gracias. hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego.